Bienvenidos nuevamente, superhumanos, a su podcast Infinite Mindset. Y los saluda Pipe Ramírez. Donde quieras que estés, te mando un fuertísimo abrazo. Y estoy aquí con mi socio, mi colega, mi compañero de podcast, Blas Miliani. ¿Cómo estás, amigo? Mi querido Pipe, muy contento, muy feliz de estar nuevamente acá contigo, compartiendo conocimientos de valor a todas las personas que hoy se conectan y a todas las personas que nos van a ver desde diferentes partes del mundo. Pipe, estamos rompiendo fronteras, ya estamos en varios países. Los comentarios han sido muy buenos, sobre todo que es información que está generalmente en inglés y que hoy día tienes la posibilidad de tenerla en español. Entonces, me da mucha satisfacción saber que estamos aportando y estamos impactando vidas. Tenemos testimonios de personas que se lo han compartido a sus familiares y se han comenzado a tomar medidas. Ya tengo varios conocidos que han quitado su ingesta de azúcar, ya comenzaron a hacer ejercicio, como el podcast pasado que hablamos de los nootrópicos. Y bueno, muy contentos que hoy vamos a tocar otro tema importantísimo y es nada más y nada menos, mi querido Pipe, que el metabolismo. El metabolismo que influye muchísimo en lo que es el envejecer o no rápidamente, o el deteriorarte o mantener tu cuerpo en perfecto estado a lo largo del tiempo. Y vamos a entrar a hablar un poco de qué es el metabolismo. La clave de todo, así es. La clave de todo, Blas. Mi querido Pipe, desde un biohacker experimentado y que pone en práctica en él las cosas que predica, ¿qué es el metabolismo? Hermano, y para ser súper honesto, para mí la mejor definición la he encontrado en el doctor Carlos Jaramillo y lo voy a leer literalmente como lo dice él en su libro El Milagro Metabólico. Dice así: el metabolismo es la capacidad que tienen las células del cuerpo para utilizar adecuadamente el oxígeno y el alimento que entran al organismo con el fin de producir energía. En este proceso es clave una parte de nuestras células llamada mitocondria. Entonces, esas mitocondrias que están adentro de la célula, adentro de cada célula tenemos aproximadamente 15.000 mitocondrias, para que tú calcules pues allá todo lo que sucede en ese mundo microscópico. Y esas mitocondrias son las plantas de poder, las plantas de energía. Recuerda, todos los alimentos, bebidas, cualquier cosa que ingreses por tu boca o por tu nariz, incluido el oxígeno, de acuerdo a la calidad como tú lo hagas, y tú me dirás, pero es que yo respiro la misma calidad de oxígeno que tú porque estamos en la misma ciudad. Y yo te digo, depende. Si tu respiración es bien corta, estás quitándole poder a ese oxígeno que estás ingresando en tu cuerpo. De manera que cuando esto entra, y ahí es donde yo digo, los alimentos son información. Obviamente no es lo mismo la información que trae una galleta Oreo o una caja de Zucaritas de cereal de esta marca que no entiendo cómo sigue cociéndole a los niños ahí con su super tigre, que de superhumano no tendrá nada. O sea, ese tigre va a morir gordo y de problemas en el corazón, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, no es lo mismo eso que si tú estás consumiendo un aguacate o que si tú estás consumiendo un brócoli. O sea, obviamente esas kilocalorías, esa energía, pues no va a ser lo mismo como las convierta la mitocondria acá que de este lado. De manera que en tus manos y en tu responsabilidad está saber qué información le estás enviando a tus células, específicamente a tus mitocondrias, para convertirlas en ATP, porque a lo último es un tema de conversión de energía. O sea que podemos decir que el metabolismo es la capacidad que hay que las células tienen de recibir lo que le damos, llámese el oxígeno más los alimentos, que al final es información, y la capacidad de convertir eso en la energía que nuestro organismo va a necesitar, pues, sencillamente para mantenerse y para tener todas nuestras actividades cotidianas, ¿sí? Tal cual, amigo. Ahora, fíjate una cosa, ¿qué relación, porque ahí es determinante, tiene el metabolismo con la longevidad, o viéndolo desde un punto de vista impactante donde tocamos el dolor? ¿Qué relación tiene el metabolismo con el envejecimiento y cómo lo podemos manejar, ralentizar, disminuir? Es súper fácil y sencillo. Resulta que sí, y hoy en día este es un dato muy importante, pasados los 40 años, aproximadamente el 48% de la población tiene deficiencias en la mitocondria. ¿Qué quiere decir eso? Si has afectado tu sistema celular al punto de que tu mitocondria tiene ya deficiencia, no vas a poder convertir la energía suficiente. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo tiene que enfocarse en seguir produciendo la energía que necesitas para el diario vivir,
y le toca dejar de hacer reparaciones en la cadena de ADN. Entonces se va perdiendo esa estructura y es donde en una de esas que no se completó bien la estructura, se activan estos códigos genéticos que traen enfermedades que aceleran el proceso de envejecimiento. En ese código genético, por ejemplo, uno de los peores errores es que si no estás convirtiendo bien energía, se empiezan a activar los códigos TOR, que son los que te llevan al envejecimiento. Y dejas, por el contrario, de activar los códigos SIRT, que son las sirtuinas, y entonces, que son las de la longevidad. Entonces, pues está totalmente relacionado. Es como si estás tan ocupado trabajando que no tienes tiempo para descansar, pues en un momento tu cuerpo va a colapsar. Así de claro y sencillo. O sea que, digamos, en ese proceso el cuerpo usualmente hace dos funciones. Una, pues me mantengo vivo y la otra, reparo lo que requiero reparar. Pero cuando la calidad de convertir la energía va decreciendo, entonces escojo entre mantenerte vivo y repararte, pues te mantengo vivo, pero te vas deteriorando. Y ahí viene el envejecimiento. Es correcto. Así es. Ahora, hay un concepto, Pipe, que me parece muy interesante, y es el concepto de un metabolismo flexible como meta, como objetivo. ¿Qué es el metabolismo flexible, Pipe? Lo que quiere decir con metabolismo flexible es, nosotros tenemos la capacidad de, y esto parte inclusive es como una de las hipótesis que hay, por lo cual los primates, o el Homo sapiens, perdón, el Homo sapiens, sí logró evolucionar, mientras que los neandertales no, fue justamente esa capacidad del metabolismo flexible. ¿Qué es la capacidad del metabolismo flexible? Que podamos ir en un switch que nosotros tenemos de producir energía con glucosa a producir energía con cetonas, o sea, de ir de glucosis a cetosis. Básicamente es eso. De glucosis a cetosis, es decir, como la capacidad de switchar entre obtener la energía de una modalidad a otra. Eso es flexible, ¿sí? Es correcto. Entonces, vámonos a nuestros ancestros. Ok. En esos tiempos de escasez, donde había que salir a cazar, donde no había supermercados llenos de frutas, verduras, alimentos procesados y todo este desmadre que hay hoy en día, y además con cambio de alimentación, ellos salían, cazaban un animal, se comían absolutamente todo lo de ese animal, incluida la carne, incluida las grasas. Entonces, vamos a decir que en ese momento que tú ingieres alimentos, cualquier fuente que traigas de alimentos, sea vegetal, sea animal, sea de granos, sea la que sea, pues todos esos alimentos tienen un cierto número de carbohidratos. Obviamente los granos tienen mucho más carbohidratos que los vegetales, obviamente unos tienen más que otros, pero lo que te quiero decir con eso es, acumulas glucosa, nuestro cuerpo del 100% de glucosa que ingiere, consume el 80%, lo pone en energía disponible para el cuerpo, guarda el 20% en el hígado y todo lo demás que venga en exceso lo empieza a meter, hace otra cosa que se llama gluconeogénesis y lo guarda en células, en los músculos o va acumulando también lo que es la grasa visceral y lo tiene ahí como una reserva. Entonces lo que sucede es, vamos a suponer que este personaje o esta familia pasaba luego 3 días sin comer, no habían encontrado nada. Entonces cuando se acaban las reservas del cuerpo, utiliza ese 20% que guardó en el hígado. Cuando se acaba eso, empieza a hacer ya haces la conversión de esa glucogénesis que hizo y los trae del músculo y empieza a quemar músculo para convertirlo en energía y de esa grasa acumulada también que se puso alrededor de la parte visceral y puede ahí durar. Y entonces ahí es donde entra en cetosis. En ese momento el hígado empieza a producir una hormona que se llaman cetonas y las cetonas van y buscan esa grasa acumulada, van y buscan esas células que no se replicaron bien y de ahí saca proteína. Entonces ese es el famoso switch, ir de glucosis a cetosis, cuando no tienes alimentos disponibles, o sea, cuando estás en un ayuno prolongado más allá de las 24 horas, entonces entras en ese periodo de cetosis y conviertes energía de otra forma diferente a la que es en glucosis, que es con los alimentos ingresados por nosotros. De ahí viene, y haciendo un paréntesis, viene la potencia del ayuno intermitente, justamente, que yo puedo inducir ese switch y me voy como limpiando, porque voy eliminando grasa y voy eliminando las células que no están funcionando bien, ¿cierto? Y me va disminuyendo el abdomen, sencillamente, ¿sí? Así de sencillo,
porque empiezas a consumir, exacto, cuando haces el switch, lo bueno del ayuno intermitente es que tú alcanzas a estar como ahí unos minutos, unas horas en esa cetosis como para hacer ese reseteo de que cambiaste del uno al otro. Listo. Entonces, pasadas depende también de la cantidad de glucosa que vengas consumiendo en tu dieta y de la calidad de la glucosa sobre todo. Sí. Entonces te va a tomar esas ciertas horas. Por eso al inicio, si estamos hablando de un tema de sobrepeso, si estamos hablando de personas que tienen exceso de grasa, si estamos hablando de personas que tienen hígado graso, si estamos hablando de personas que traen una dieta muy basada en harinas de trigo, harinas de maíz, todas estas azúcares, entonces obviamente ahí se requeriría, por ejemplo, hacer algo un poco más hacia lo que es keto, o sea, restringir totalmente los carbohidratos y los azúcares, basarse mucho en proteína, pero sobre todo en grasas saludables, hasta que haya ese reseteo para que logres entrar. Yo, por ejemplo, te digo, cuando estoy muy aplicado, independientemente que me coma un plato en un restaurante, rápidamente vuelvo a entrar en cetosis al siguiente día. O sea, Ok. alcanzo a estar unas horas en cetosis, me mido esa parte del metabolismo, como tú dices, tú sabes que yo soy un obsesionado a los dispositivos con este Sí. aparatico, me doy Ok. cuenta a través de que por aquí aspiro y exhalo, Sí. porque en el aire que botamos en la boca también quemamos parte de la grasa, entonces aquí tiene mi metabolismo cómo darse cuenta si estoy quemando grasa o si estoy quemando carbohidratos. Entonces me hago esa Perfecto. medición varias veces en el día y me doy cuenta si estoy haciendo ese famoso switch. Oh, interesante, interesante. Entonces, quiere decir que cuando no tengo esa flexibilidad de mi metabolismo es cuando me comienzo a complicar la vida y me comienzo a deteriorar, etcétera, ¿sí? Tú sabes que a mí me gusta ponerlo con el ejemplo de los carros. Ajá, Cuando estás en glucosis, los ajá, 7 días de la semana, los 24 horas del día, los 365 años, 365 días del año, te lo voy a sí, poner así de sencillo. ¿Qué sucede ajá, si tu carro está quemando aceite por un periodo continuo por muchos días? pues el motor se va, El motor se se funde, daña. ¿cierto? Sí, Bueno, claro, por ahí está supuesto. la jugada. Entonces, cuando haces ese cambio, obviamente, le estás permitiendo esa recuperación al cuerpo. Aparte que cuando estás en cetosis, también ya hablamos los procesos reparadores. Una Listo, cosa, perfecto. Blas, que me parece Sí, interesante hablando de este tema del metabolismo es saber cuáles son las hormonas más importantes que afectan este tema del metabolismo. Y te voy a ok, decir, hay una que es, hermano, mm, en mis conclusiones y muy basada obviamente en mis mentores de esto, entre ellos Carlos Jaramillo, el doctor de la Rosa, el doctor David Permuller, hermano, la insulina es sí, la reina. ok, Descuadras la insulina y te metiste en un problema el hijo de puta. O sea, no ok, tiene otra palabra. Pero también hay otras como la leptina, el sí, cortisol y el ácido úrico. Esas son, digamos, las cuatro principales. Hay más, hay otras como la tiroides, hay otras más, pero digamos que estas cuatro son las principales. Y te digo una cosa, cuando descuadras la insulina, sea porque tengas elevado el cortisol, sea porque le creas también resistencia a la leptina, que es la que te avisa, oye, no más comida, tenemos ya llenos ese 100% de glucosa, no necesitamos más, pues si creas resistencia a la leptina, pues no vas a tener cómo saber cuándo parar de comer. Eso es lo que te da, de cierta entiendo. manera, te manda una señal que es una sensación, no es que tú te sientas lleno o te sientas con hambre, es que la leptina te dice, ya no mandes más, que no tengo dónde almacenar más. Y la Ya, grelina, por el contrario, te dice, oye, manda algo que estamos casi vacíos. Pero son sensaciones que la gente cree, es que siento un hueco en el estómago, no sea tan huevón, es el cerebro que está diciendo eso, es una señal, eso no hay un hueco en el estómago. interesante esa parte, ¿viste? Uno aprende cosas nuevas cada día. Ahora, hablemos, Blas, un poco del tema de la Ajá, insulina, porque la gente sí, dice, pues yo no soy diabético, no tengo problema. Error grandísimo. Ahí ok, hay también una gran confusión, es que la diabetes tipo 1 es la primera forma de entender este tema de la diabetes, que es la falta de producción de insulina. Entonces eso sí, genera la diabetes tipo 1. Estos son personas que obviamente por cualquier cosa que se coman generan altos picos de glucosa en sangre, de azúcar en sangre, entonces, o sea, pues, se pueden morir. Entonces, ¿qué se desarrolló? Se desarrolló la tecnología de lo que son los péptidos, los peptides, una tecnología muy relevante para el mundo, pero especialmente en estos tiempos, porque por muchos años la hemos utilizado como la insulina que se aplica en los diabéticos, ok, son peptidos sintetizados en laboratorio.
Es una tecnología totalmente probada. O sea, hoy en día, si tú ves un diabético tipo 1, no se muere. O sea, se puede morir más fácil el diabético tipo 2. ¿Por qué? Porque la diabetes 2 es opuesta a la 1. La 2, en vez de no producir insulina, lo que pasa es que genera resistencia a la insulina. O sea, la tienes ahí, pero generas una resistencia. Entonces, de buenas a primeras, lo que pasa es que estás produciendo mucho, pero tu cuerpo se está resistiendo a sintetizarla para bajar esos niveles. Entonces, dicho esto, con este tema de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, y sabiendo que estamos entrando en una era donde muchas personas del mundo tienen prediabetes, se calcula que 1 de cada 3 personas, si seguimos a este ritmo, sin tomar conciencia, 1 de cada 3 personas va a tener prediabetes o diabetes tipo 2. Eso es gravísimo. Fíjate, China, un país como China, que nunca tuvo este problema, no fue sino que se occidentalizara la dieta y entrara a McDonald's y Wendy's y Kentucky Fried Chicken y todo su desmadre de mala comida. Y hoy en día el 10% de la población en China, que es un putazo de gente por la cantidad de gente que hay allá, tiene problemas de diabetes tipo 2 o prediabetes. Pipe, una pregunta. Ahí tomaría fuerza entonces medirse los niveles de glucosa, medirse, ¿sí? Los niveles de... Sí, pero ahí cometen un error los doctores y por eso no voy con un doctor convencional, porque el doctor simplemente te mide la glucosa y fíjate lo que pasa, Blas, todavía cuando estamos en nuestro rango de edad, vamos a decir entre los 35 y 45 y de pronto inclusive 50, tu glucosa puede estar marcando bien, pero no quiere decir, y esto no lo miden los doctores, tienes que ir con un doctor biohacker que te mida en la insulina. ¿Por qué? Porque yo puedo tener bien los niveles en sangre, pero si estoy produciendo más insulina del rango normal, ya estoy generando resistencia a la insulina. Entonces, los doctores son felices midiendo la glucosa, pero están pendejos porque hay que medir la insulina y no una vez, varias veces en ayunas para ver inclusive qué tanto estoy produciendo. Si estoy produciendo lo que está en el rango normal de insulina, maravilloso, estás bien. Si no, hay que corregir eso. ¿Y cómo haría nuestra comunidad, Pipe, nuestra audiencia? Los que nos están escuchando y dicen, ajá, pero es que yo lo que sé es voy del doctor que toda la vida me ha visto, que me manda el examen de glicemia y ahora, ¿cómo hago? Hoy en día, tal vez mi llamado es justamente a informarnos, a tomar, o sea, ya tenemos que dejar este tema de víctimas y poner nuestra salud en manos de otra persona, en manos del gobierno, o sea, ya eso se tiene que acabar. Yo incluso con mis doctores, que son médico funcional, doctor biohacker, yo voy con por ejemplo, mi doctor biohacker es muy enfocado en testosterona, entonces yo le digo a él cuando hay otra medición que no está en el rango, él trata de pasarlo como algo normal porque su enfoque es muy grande en testosterona, pero yo voy tan lo suficientemente informado que él termina, digamos, teniendo un consenso conmigo, pero porque yo voy con los suficientes datos. Entonces la invitación aquí contigo es, hombre, aprende. Hay libros como El Milagro Metabólico, como Cerebro de Pan, que lo recomiendo 1500 veces, del doctor Carlos Jaramillo, del doctor David Permuller. Ahí te dicen hasta los exámenes. Entonces, si tú le exiges a tu doctor, oiga, no solamente me mida la glucosa, necesito que me mida la insulina y que hagamos esto por lo menos 2 o 3 veces en los próximos 3 meses para yo saber si tengo resistencia a la insulina o no. Listo, perfecto. Ahora, Pipe, para los que ya están un poquito más metidos en el tema, que ya están más conscientes, que de hecho lo hemos visto, empresarios jóvenes en México, que ya la parte económica no es su problema. Ahora el tema es vivir más años para disfrutar de lo que ya tienen. Tú usas un dispositivo, no sé si lo podemos mostrar. Claro. Tú usas para las personas que están viéndolo por YouTube, en el brazo tengo un glucómetro que mide en tiempo real la glucosa en sangre. Esto es un dispositivo que antes se utilizaba simplemente para personas con diabetes. Hoy en día es lo que reemplaza, digamos, o reemplaza no porque todavía se utiliza el que es el pinchazo en el dedo. Pinchazo. Pues hoy en día ya hay dispositivos que se colocan y duran 15 días y entonces tienes por medio de una aplicación 24 horas del tiempo la medición de tu azúcar en sangre. De hecho, qué pena con las personas que nos están viendo por el podcast, pero vamos a mostrar algo aquí interesante para los que están por YouTube y hagamos una medición. Por ejemplo, yo llego y me escaneo aquí, como ves, con el teléfono, con la cámara. Entonces él básicamente me deja ver acá. Te voy a mostrar, perdón que se me salió del dashboard. Aquí está. Entonces él aquí, por ejemplo, me está mostrando, me muestra mis
toda la curva. Entonces la bajada inclusive por el ayuno y luego las subidas del almuerzo, la comida, etcétera. Entonces, O sea que ese pico que se vio ahí fue el almuerzo. Ese pico más pronunciado fue el el pico almuerzo. más pronunciado, por ejemplo, fue un almuerzo que fue en la calle. Entonces, por ejemplo, inclusive te hace una calificación. Entonces, es Ya, un almuerzo que tiene una calificación de 5 porque obviamente comer en la calle siempre estás en riesgo, es difícil controlar. Pero si me ya voy te un entiendo. poco más atrás, entonces, por ejemplo, ya ves que las calificaciones de todas mis cosas que son en la casa están por arriba de 8, 9. Y entonces Ya. ahí ya no ves picos tan prolongados, se vería, por ejemplo, así, son picos mucho menos prolongados, que eso es lo ideal. O sea, una de las cosas hablando de esto del metabolismo es justamente que los picos no sean tan grandes, porque entonces entre más grande el pico, y eso influye es en la mala calidad de información que estés metiendo en esos alimentos, y Sí, por fuera, mira, puede ser el restaurante más fino, o sea, de todas maneras es donde más va a suceder esto. ¿Por qué? Por las salsas, por las grasas, por las azúcares, por todo. ya te entiendo. Entonces, más insulina tiene que producir tu cuerpo. Entonces, entre más hagas que esto suceda todo el tiempo de tu vida, te la pasas comiendo afuera y comida chatarra, pues Claro, entonces, entre más produzcas insulina, pues adivina que hay un día que vas a producir resistencia a la insulina. te entiendo. Ahora, para que nuestra audiencia vea un poquito, hay pasos, ¿no? Como recomendaciones para que tu sistema metabólico se mantenga flexible, como ya hemos hablado de las ventajas de eso. Y el primero es adelgazar. ¿Cómo nos influye el tema de adelgazar en este proceso de mantenernos longevos, de mantenernos Y yo sanos? esa parte de adelgazar, digamos que más bien la uno es es que si tú tienes buenos hábitos alimenticios y si tú tienes buenos Sí, hábitos en tu ejercicio y todo lo que en general son buenos hábitos, pues en automático adelgazas. O sea, calcula es que el cuerpo humano no vino para tener sobrepeso. Si miramos incluso la única especie del mundo que sí me da viva, risa. que tiene Qué sobrepeso, gordita. somos los seres humanos. Y adivina cuáles animales, los que domesticamos los seres humanos. O sea, ya ver gatos y perros con sobrepeso, o sea, te digo que es una falta de respeto porque eso no existe en la vida silvestre. O sea, muéstrame una especie que su configuración, o sea, hayan un par que se vuelven excesivamente gordos o una más, no existe. O sea, sí, puede que el chimpancé tenga su pipa, pero es que es algo que en su fisiología es así, no es que tenga sobrepeso, o que el Ya, hipopótamo se vea también, pero es su fisiología que es así, no es que sean unos, así son. Entonces, los únicos seres humanos los únicos seres vivos que desarrollamos sobrepeso somos los seres humanos y los animales que domesticamos. Así es que, ahora, pudiésemos decir ahí, y perdón que te tranquilo. interrumpa, a no perder la idea, es que si yo tengo una alimentación sana, llámese alimentos no procesados, ¿no? Evito las harinas procesadas, la de trigo y la del maíz, bajo los niveles de azúcar, ya es solamente el hecho de tener una alimentación sana me va a permitir que ese exceso de belleza, dirían algunos, que tenemos en nuestro cuerpo se vaya disminuyendo. Sí. Y, Ahora, ajá, dime. si eso se combina, esos buenos hábitos, ahí ya le sumamos el ayuno intermitente. Lo que pasa es Sí, que ahí es donde le das el espacio. O sea, buena alimentación con el ayuno intermitente, entonces lo que pasa es que le das la recuperación, digamos, en esas horas de no comer cuando estás despierto al cuerpo sí. para que queme esos excesos de grasa, para que repare lo que tiene que reparar. Entonces ahí pasa en automático lo que tú estás diciendo. O sea, ya el cuerpo va eliminando sencillamente esa grasa en exceso y hay un punto donde vuelve a su normalidad. Recuerda que estás hablando con una persona, para los que están escuchando, que rebajó 40 kilos de sobrepeso. Te entiendo, sí. Y de hecho lo comentamos en nuestros primeros capítulos del podcast, que no era casualidad, ¿sí? Que la mayoría de las máquinas para hacer ejercicio que te venden, todas vienen con un manual de alimentación, con una especie de dieta recomendada. Porque incluso yo he hablado con entrenadores de gimnasios que me dicen, Blas, pero es que el 90% de tu figura está en lo que comes. Aquí vienes como a pulir el otro 10, pero en Exacto. realidad el 90% está basado, soportado y Total. influye es lo que come. Entonces, sería esa alimentación, ayuno intermitente, nos ayudaría a que mantengamos nuestro metabolismo flexible. Hay otra pipa, y estaba leyendo, que decía comer consumir alimentos ricos en antioxidantes, ¿sí? Que nos permitan que el metabolismo, que es la capacidad de la célula de procesar o de convertir en energía eso de lo que la alimentamos, nos permita, o sea, se mantenga en un nivel tal que nos mantenga vivos, valga la redundancia, y nos permita reparar
los órganos y toda la parte del cuerpo que tengan que reparar. Mira, ¿Qué comentario podemos tener con respecto a Mira esto? la importancia de los antioxidantes. Esto es lo que sucede a nivel celular, porque Ok, recordemos que es que el tema es a nivel celular, olvídate del resto. Los antioxidantes tienen algo muy importante y es que van allá dentro de la célula. Cuando en la sí, célula tú empiezas a tirar esa mala calidad de información, que hablábamos de la mitocondria, ella va a agarrar lo que pueda. Esa mala información, la mitocondria saca lo que puede puro para convertir en energía, pero ok, toda esa otra parte de la galleta Oreo o de la caja de sucaritas de Kellogg's, esa parte se quedan como radicales libres dentro de la célula. O sea, eso que es, el desecho ya se sacó, pero eso que alcanzó a entrar a la célula se llaman radicales libres. Eso ok, es lo que empieza a afectar la mitocondria. ¿Qué ya, hacen los antioxidantes? Y por eso fue que los antioxidantes en los años 80 fueron como la gran panacea, que son una parte, pero no son lo único. Hay que entender bien eso, por eso se volvieron tan de moda todos estos jugos, el amalaki, el açaí, ajá, todo lo que son antioxidantes se pusieron como la última panacea para el tema de la longevidad, pero eso no es lo único, pero es gran parte. Entonces, esos antioxidantes lo que hacen es que recogen esos radicales libres y los sacan de la célula. Entonces, es como quitarle el mugrero a lo que está alrededor de la ya, mitocondria y te lo sacan de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Sumado a eso, aparte de que antioxidantes los puedes tener de los blueberries, de los blackberries, de las moras, todo lo que es esta línea de frutas de este tipo, pero además lo que es el resveratrol. El resveratrol es uno de los suplementos que recomienda el doctor David Sinclair porque es puro antioxidante, es uno de sí. los suplementos claves para el tema de la longevidad que se debe consumir todos los días porque justamente está ya diseñado es para que vaya allá a quitar esos radicales libres, pues que como te digo, se han vuelto parte fundamental de lo de la longevidad, así como los telómeros son parte fundamental de la Sí. longevidad, lo de los radicales libres son parte de la longevidad, lo del óxido nítrico a través de las venas es longevidad, entonces la activación de las sirtuinas es longevidad, la no activación del código TOR es longevidad, entonces esa combinación de cosas pues crean obviamente este contexto para los superhumanos que vamos a vivir 184 años. Pipi, ¿dónde consigue nuestra comunidad, nuestra audiencia el resveratrol? ¿Dónde El lo puede buscar? resveratrol es un producto de libre venta en farmacias. Obviamente lo mismo que siempre decimos, busca un producto de alta calidad, porque si no te van a vender el 90%, pues una cosa que no te hace daño, pero tampoco te va a apoyar realmente. Ahora, si no cambias la dieta, todos estos antioxidantes no sirven para nada. Te lo pasas Listo. por los huevos. O sea, si no tienes la conciencia de dejar de consumir estos venenos que nos están metiendo, azúcares, comida procesada, las harinas, o sea, en exceso, el resveratrol te lo puedes bogar por botellas y no te va a hacer absolutamente nada. Listo, perfecto. Y Pipe, otra cosa que yo estaba viendo que recomendaban también para flexibilizar el metabolismo está en disminuir los niveles de azúcar, pero eh, esta parte tú eres muy enfático en ella, no solamente el azúcar, son las harinas procesadas, pero ¿qué otra cosa requiero yo eliminar de mi dieta para no hacerle juego al azúcar y por ende el efecto dañino en mi organismo? Mira, cuando una persona tiene un tema de exceso de peso, de sobrepeso, cuando ya hay alguna condición, pues por eso es que yo no soy amante de la dieta keto para hacerla en tiempo sostenido, pero cuando hay que hacer un reseteo en el sistema y si tienes sobrepeso es porque hay un problema de inflamación interno, punto final. Y peor aún, cuando una persona tiene contextura flaca, y conozco muchas personas, pero tienen Ajá, unos dolores de inflamación, o sea, no tienen sobrepeso ni en la barriga ni nada de eso, pero hay inflamación, sea por un dolor en la espalda, sea por un dolor en la rodilla. Peor aún si es en el cerebro, pues ahí es más delicado, porque al fin y al cabo con el sobrepeso sí me puedo dar cuenta que hay un problema de inflamación. Entonces, ok, ¿qué sucede? Pues ahí es donde vale mucho la pena hacer una dieta keto, que es una dieta basada en un 50-75% de grasas saludables, un sí, 25% de proteína animal, cero carbohidratos y el resto en vegetales. Entonces se hace un reseteo en el sistema para que definitivamente, pues ahí ya estás en una restricción de carbohidratos, en una restricción de azúcar. Entonces lo que hace el sistema es un reseteo y
tiene la capacidad, porque nuestro cuerpo es inteligente, puede venir una persona con la condición que sea, de hecho, se puede reversar hasta la diabetes tipo 2, se pueden reversar Wow. problemas del corazón, se puede reversar cualquier cosa, Blas. O sea, si hay gente que se cura de cáncer ellos mismos es porque reversaron procesos a nivel celular. Entonces, cuando tienes esta restricción porque ya hay un sobrepeso o una condición mayor y te metes en una dieta keto dirigida por un doctor o por un experto, lo que sucede es que tu cuerpo se resetea y vuelve y activa ese switch y te hace entrar en cetosis. O sea, es imposible que si una persona hace una dieta keto no entre en cetosis. Ahora, te voy a decir el problema de la dieta keto, porque Ok. que por ahí es que no soy muy amigable. Te puedes morder una infeliz bananita de azúcar y tú me dirás, pero es que era medio chicle. Papito, no le funciona. ¿Por qué? Porque es tan estricto el proceso Sí. de inducción por medio de la dieta keto que con una cosa que la rompas te saca. Entonces, es ideal hacerlo 30, 60 días si estás tratando de entrar en este tema del metabolismo flexible y luego ya es muy Ok. fácil, vuelvo y te digo, yo ni porque, mira, yo ni porque lo que me comía era en ese restaurante y que me medí, mi medición en el tema metabólico, me hizo la calificación porque eso también me lo va calificando y aquí te lo puedo compartir, mi querido Blas. Aquí me está diciendo hoy otra vez, ya cuando me marca 2 es que estoy quemando la mayoría, entre 1 y 2 es quemando la Ok. mayoría de las veces grasa. Ya esta mañana otra vez estaba quemando grasa. Así es Perfecto. que el cuerpo tiene esa capacidad, o sea, hay personas, cuando ya entramos en ese ciclo de la flexibilidad metabólica, ya es muy fácil, inclusive así te tires una comida social por fuera, que vuelvas a entrar otra vez en tu proceso de cetosis. Listo. Perfecto. Y ahora, yo puedo tomar estas medidas, yo puedo hacer estos pasos, tomar estas recomendaciones y tú lo has dicho y lo hemos comentado en varios capítulos y varios episodios del podcast y es que lo que no se mide no se mejora. Punto. Entonces, hablamos también, y tú lo acabas de mostrar para los que nos escuchan fuera de YouTube. Pipe acaba de mostrar la pantalla del celular donde él nos comparte una medición y ahí agarra fuerza en analizar y optimizar las medidas o los indicadores que nos faciliten mantener nuestro metabolismo flexible. ¿Qué recomendaciones nos harías en ese punto, Pipe? O sea, ¿cómo nos lo medimos? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué dispositivos utilizar? Mira, ahí es donde pesa mucho el glucómetro. Yo diría que el glucómetro te da muchas pistas de lo que no estás comiendo bien. No te deja saber el tema de resistencia a la insulina, como ya te lo dije, porque él te mide el azúcar en sangre, la glucosa, Sí, pero te da muchas pistas de lo que estás comiendo. No, para mí eso es un punto de conciencia. Todo ser humano debería tener un glucómetro puesto. Ahora, eventualmente vamos a tener dispositivos nanorobóticos que van a medir el metabolismo, el azúcar en sangre, la insulina, absolutamente todo. Por ahora, pues un glucómetro en tiempo real o por lo menos el de pincharte el dedo para ajá, poder saber también después de cada comida cómo está sucediendo. Y este que mide el metabolismo es un sí, dispositivo de Lumen. Este dispositivo lo llevaba yo esperando bastantes años porque esto lo anunciaron más o menos en el 2017 o por allá, 2016. sí, Salió al mercado este año o el año, a finales del año pasado, es un dispositivo de 200, $300. A veces la gente dice, ay, eso es muy caro, pero compran un teléfono de $1,200. Entonces, por eso es que sí. le doy garrote a la gente que me dice que estas cosas son caras. Esto ya cada día va a ser más barato. O sea, 200, $300 para que te esté diciendo si estás quemando aceite o si estás quemando gasolina, ¿vio? Pues allá tú hasta dónde quieres llegar. Pero sí, ya tenemos esa ventaja competitiva pues de podernos medir absolutamente todo lo que queramos del cuerpo y cada vez va a ser mejor y más barato. Pipe, ¿hay manera de compartir con nuestra comunidad una especie de recomendaciones de dispositivos que pueden, no sé si se me ocurre que se lo podamos compartir aquí abajo de este podcast en algún enlace o alguna Y creo información que eso va escrita, a no ser sé, un capítulo completo, Blas, porque o hacemos un hay capítulo? muchos dispositivos de que tenemos Listo. que inclusive hacer la explicación exacta, porque hay dispositivos, por ejemplo, en el capítulo pasado hablábamos de Nootropic por ejemplo, yo tengo unos audífonos que son para Sí, inducir la neuroplasticidad, o sea, después de que hice el ejercicio de alta intensidad y generé sí. neurotrofinas, me pongo ese dispositivo y ese me ayuda a terminar de crear las redes neuronales, entonces me deja en un punto que están esas neuronas ahí, es mándeme información que me voy a demorar al Procesal. doble y me la voy a guardar el doble. Entonces, No, hay listo. muchos dispositivos para muchas cosas que vale la pena que le hagamos incluso un capítulo completo. Pero en este caso vamos a colocar el de Lumen, Ok. inclusive con un código de descuento para los que lo quieran obtener. Ahí les colocamos un código de descuento que muy querida, muy amablemente la gente de Lumen nos han ofrecido. Inclusive para el Listo. glucómetro también los que estén en Estados Unidos. Perfecto. Entonces, excelente, Pipe. Yo creo que
cabe destacar la importancia de mantener el metabolismo flexible, es lo que nos va a permitir mantener la calidad de conversión de energía por parte de nuestras células, que son, pues, decías tú, en la mitocondria está la fuente de poder de nuestro organismo, y en la medida que lo mantengamos lo mejor posible con la información, llámese información, oído acá, el tipo de alimentos que consumamos, la calidad del oxígeno que respiremos, en esta medida la célula cumplirá mejor su función, nos reparará aparte de mantenernos vivos y tendremos una longevidad y por supuesto calidad de vida. Entonces, mi querido Pipe, ¿qué comentario tenemos para cerrar este Mira, espectacular podcast? para agregar, porque pues como siempre hablamos mucho de esas recomendaciones alimenticias, todas las recomendaciones de alimentación, prácticas y todo eso que hemos hablado en los capítulos anteriores aplican para esto, pero entonces diría una que tal vez me parece extremadamente importante para que no se afecte, como dije, si afectas la hormona reina, la insulina, se jode todo. La segunda hormona más importante para mí es el cortisol. Lo dice el doctor Carlos Jaramillo en su libro El Milagro Metabólico. ¿Qué pasa? Este ritmo de vida que tenemos hoy en día nos ha llevado a tener niveles mucho más elevados de cortisol de lo que hace algunos décadas o cientos de años por nuestro estilo de vida, un estilo de vida de mucha ansiedad, de toda alta velocidad, de las redes sociales. O sea, hay todo lo que crea ansiedad te crea estrés. Entonces, el cortisol es el primero que te descuadra el tema de insulina. En esta era de tanto estrés, ¿qué pasa? Si tus niveles de cortisol en la noche se mantienen elevados, empiezas a torear a la insulina. Es como retarla. A ver. ¿Por qué? Porque nosotros, el cortisol es bueno, porque no es que sea malo el cortisol es bueno que se eleve en el día, porque es el que nos mantiene alerta, es el que nos ayuda también a esa parte, a estar alertas del peligro. O sea, de cierta manera es muy, muy, muy bueno cuando estamos despiertos, pero cuando estamos dormidos, el cortisol debería estar bajo. Cuando el sueño está afectado, muy probablemente es porque los niveles de cortisol están altos, y el cortisol es un tema también muy complicado. Los doctores también olímpicamente mandan estos laboratorios cuando hacen un examen de sangre. El cortisol, ese sí que es bien skew, porque él te puede marcar que está bien en la mañana, pero realmente el cortisol hay que medirlo varias veces en el día. Ya están saliendo también compañías y dispositivos. Hay que medirlo 2 o 3 veces al día durante un periodo de por lo menos 7 días para determinar si tiene los niveles de cortisol elevados o no, porque esa hormona sí es la que puede descontrolar la insulina. Entonces es de prestarle bastante atención. Ahí es donde empiezan buenas prácticas, ahí es donde uno dice, ok, pero ¿cómo controlo el cortisol? Hombre, ahí es donde entra la meditación, el yoga, la respiración, o sea, estas prácticas que tanto las hablamos, pues hombre, tienen una connotación a nivel de la parte del metabólico y el organismo. O sea, no solo todo lo bueno que hablamos de cómo te experimentas en ese momento. Pues ¿por qué te experimentas así? Pues porque esa hormona del cortisol entonces empieza a regular, se empieza a tranquilizar, empiezas a apagar esa amígdala que también hace que se active ese tema del cortisol. Entonces, me parece importantísimo prestar atención a eso. No, perfecto, mi querido Pipe. Entonces, todas estas recomendaciones, te invitamos a que vuelvas a ver este capítulo o lo vuelvas a escuchar y toma nota de todas estas pepitas de oro que hemos compartido en habla hispana, que solamente están disponibles en su gran mayoría en el idioma inglés, y que hoy tienes la bendición de que las estás escuchando de una persona que no solamente las conoce porque las estudió, sino porque las aplica y porque es testimonio vivo de que todo eso que él comparte es porque ya lo ha puesto en práctica y ha tenido resultados. Así que, mi querido Pipe, llegamos al final de este maravilloso capítulo de podcast hablando del metabolismo. Invitamos a toda nuestra audiencia que dale a la campanita, aparte de suscribirte, para que tengas la oportunidad de ser el primero que sepas cuando sacamos nueva información, y compártelo. Déjanos un comentario, dale like, que esto lo hacemos con mucha pasión y cariño, pero si quieres que esto perdure y que llegue a más personas, para que el algoritmo lo ubique de mejor manera, dale like, regálanos un comentario, y te puedo asegurar que más de una persona que tú quieras se va a beneficiar de toda esta información. Y califícanos en el podcast con 5 estrellitas, y si nos haces un comentario mucho mejor, porque eso es lo que nos da la oportunidad de que el algoritmo nos muestre ante más personas y podamos llegar con esta información poderosa, con esta transformación de mentalidad de superhumanos, con el objetivo de transformar justamente la mentalidad latinoamericana, porque tenemos un trabajo muy grande en la siguiente década. Recuerden que esto no es un tema simplemente por ser fit o por vernos bien, no. Este es un tema de una transformación de cuerpo, mente y espíritu para ser productivos, para crear cosas disruptivas
con el objetivo de transformar esa mentalidad latinoamericana, de llegar a ese 1.000.000 de superhumanos y que en esta siguiente década donde vamos a tener mucha turbulencia en Latinoamérica, pues podamos tener las herramientas para que hagamos una verdadera transformación y nos posicionemos. Yo soy de los que pienso, Blas, que los países latinoamericanos que somos países subdesarrollados, tenemos una ventaja competitiva. Si cambiamos nuestra mentalidad para esa década del 2030 al 2050, que van a suceder cosas futuristas muy importantes que las vamos a hablar, pero eso será otro capítulo también donde vamos a hablar de energía solar, por qué estos países están posicionados, pero si no cambiamos esa mentalidad, no va a suceder. Entonces, lo primero es desde aquí, lo primero es desde cómo estemos nosotros a nivel mental, físico y espiritual, para poder crear esa disrupción mental, esa mentalidad infinita, como se llama el podcast, esa mentalidad de crecimiento, para que vamos con toda y logremos cosas extraordinarias. Pipe, y para cerrar, quiero compartirte esta experiencia. Me dijo un amigo conocido, me dice, Blas, me encantan esos podcasts, pero ¿qué gano yo con eso? ¿Cuál es el beneficio de que yo cambie la mentalidad? ¿Cuál es el beneficio de que yo coma sano? Porque el beneficio está después de. El beneficio está después que implementas esto en tu vida. Y yo le respondí lo que me salió del corazón, porque lo he vivido, y le digo, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué ventaja o qué beneficio tiene para ti que puedas vivir más años? Y no los 70 u 80 que está en tu mente que puedes vivir. Él se queda pensando y me dice, pero es que después de 70 años uno se deteriora mucho, entonces ¿para qué vivir más de eso? Le digo, no. ¿Qué ventaja tendría que tú puedas vivir 80, 90, 100 años, pero con capacidad? Y le mostré historias de personas que hoy día, a sus 70 años, se lanza de paracaídas. Ahí él se sentó y dijo, no, pues me interesaría, porque es que yo estoy haciendo mucho dinero ahorita y yo quiero disfrutarlo. Ah, bueno, tienes una ventaja. ¿Qué ventaja tendría que veas a tus nietos si tus hijas tienen pocos años ahorita? ¿Entendió? ¿Qué ventaja tendrías que tu entorno pudiese ser más sano y se pueda mantener en el futuro? Entonces ya le empezó a ver el beneficio de aplicar todas estas cosas. El beneficio está en tu calidad de vida, el beneficio está en que vas a vivir más años, el beneficio está en que varios sueños de los que tienes, que hoy día los consideras imposibles, los vas a lograr porque vas a ser esa persona que rompió la barrera de los 70, de los 80, y que vas a mantener tu mismo lo que tienes hasta ahorita como ventaja, lo vas a mantener en el futuro. Esa es la ventaja de lo que te invitamos a tener. Y ahí los invito a que busquen el papá del doctor David Sinclair, otro gran maestro para mí en este tema de longevidad. El papá de David Sinclair está a punto de cumplir 80 años. Ese señor es inspiración para muchos de la comunidad de biohackers, pero no solamente eso, es la prueba fehaciente de lo que ha hecho en los últimos 20 años David Sinclair con su papá. El señor tiene 80 años y hace exactamente lo que dijiste. Tú lo ves en el gimnasio haciendo ejercicio de alta intensidad, tú lo ves jugando con sus nietos y tú dices, qué berraquera llegar a los 80 años así, y ese señor va a estar así 20 o 30 años porque tiene una calidad, o sea, tiene una energía y una potencia. Así es que las pruebas ya están, y gente con longevidad y calidad, muchísima gente, muchísima gente. Entonces, si te interesa eso, empieza a aplicar paso a paso lo que te recomendamos y te vas a dar cuenta que vas a pasar, como nosotros decimos, de una persona extraordinaria a ¿cómo, Pipe? A superhumanos. Mi querido Blas, pues fue un placer como siempre estar aquí compartiendo contigo este podcast. Pues nada, les vuelvo a recomendar, compartan esto que es muy importante, y nos vemos en la próxima, mi querido amigo. Claro que sí, así que estamos en comunicación y pendientes de nuestro próximo capítulo. Chao, chao, se cuidan.